Bueno, continuando con la cuestión de la evolución biológica, la clase de ahora continúa con lo que se llaman los estratos sedimentarios. Los estratos sedimentarios. Bueno, ¿qué son los estratos sedimentarios? ¿Sí? Las rocas sedimentarias se forman por la consolidación de sedimentos. ¿Qué son los sedimentos? Los sedimentos en realidad son materiales sueltos que se encuentran en la superficie terrestre y que son producto del desgaste o la descomposición parcial o total de materia orgánica, ¿sí? O sea, los sedimentos están formados por materia orgánica y por materia inorgánica, en principio. Pero ¿por qué sucede? A medida que se van acumulando y se van depositando unos sobre otros, la materia orgánica se calcifica y termina siendo sedimento rocoso junto con todo lo que era inorgánico que formaba parte de los sedimentos, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá hay una particularidad que es importante y es que los sedimentos, ¿sí? Se van depositando en forma de capas. ¿Por qué? Porque cada capa no tiene las mismas características. Entonces uno cuando hace un corte de la superficie terrestre, lo que puede ver es que hay estratos sedimentarios, ¿sí? ¿Por qué son importantes? Porque estudiando los estratos sedimentarios y la sucesión de ellos, se pueden ir señalando los distintos tiempos geológicos. ¿Por qué? Los estratos más antiguos van a ser los más profundos y los estratos más recientes y por ahí quizás no tan descompuestos, ¿sí? Van a ser los que están más hacia el horizonte de la superficie terrestre, ¿sí? Voy a hacer un pequeño esquema. Entonces lo que voy a decir es que las rocas sedimentarias ¿sí? Las rocas sedimentarias se forman por consolidación de sedimentos. Las rocas sedimentarias se forman por consolidación de sedimentos. Los sedimentos son material de desgaste de la superficie terrestre, ¿sí? Las rocas sedimentarias son sedimentos y los sedimentos son material de desgaste de la superficie terrestre. Este puede ser orgánico o inorgánico. ¿Sí? Puede ser orgánico, puede ser inorgánico, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Hablábamos del tema de la sucesión de capas sedimentarias. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un corte de la superficie, ¿sí? Lo que puedo observar es que puede haber un primer sustrato, ¿sí? Que va a tener que ver con los sedimentos más recientes de la superficie, ¿sí? Acá esta sería la superficie actual, donde están los árboles, las plantas, ¿sí? Y la vida, en definitiva, donde uno vive inclusive puede ser. ¿Se entiende? Esta es la superficie y yo lo que voy a hacer es, de esta superficie voy a hacer distintos cortes. Entonces, esta puede ser la primera capa sedimentaria, que puede tener mucha materia orgánica porque es lo más reciente, ¿sí? A medida que voy bajando, lo que puede suceder es que ya los materiales sean más oscuros o no, pero ya van a tener otras características. Obviamente que los límites no son rectos, porque ¿qué pasa? Tiene la ondulación propia del terreno, ¿sí?
Y además, no son todas las capas sedimentarias del mismo espesor. ¿Por qué? Porque puede haber momentos en los que hubo más erosión o sedimentos y momentos en los que hubo menos erosión. Pero si uno hace un corte de la superficie, lo que se ve es esto, ¿sí? Esta puede tratarse, por ejemplo, ¿no? Puede ser una cosa así, ¿sí? Y puede haber inclusive una capa sedimentaria muy finita, ¿sí? Que puede tener que ver con algún... Que en todo caso después los estudiosos de estas situaciones lo que hacen es evaluar por qué una capa puede ser más finita y otra capa puede ser más gruesa. ¿Se entiende? Esta clase bueno, etcétera, ¿no? Por supuesto, yo puedo hacer todas las capas sedimentarias que quiera acá, ¿no? ¿Se entiende, no? Pero bueno, esta clase de situaciones se ven en algunos paisajes. O sea, yo puedo mencionar como ejemplos en el Valle de la Luna, en la provincia de San Juan, ¿sí? Se observan formaciones en las que se ven estas capas sedimentarias así expuestas. También se pueden ver en cañadones de ríos, como por ejemplo en el río Mendoza, ¿sí? En la provincia de Mendoza, que lo que se observa es que discurre el curso de agua, ¿sí? Yo tengo el curso de agua que discurre así, ¿sí? Que por ahí es poca agua la que se ve mayormente durante la mayor parte del año, ¿sí? Y si uno observa, se ve como una superficie más alta, y después acá se ve todo como un perfil en el que se ven las distintas capas de sedimentos, ¿sí? Queda expuesto directamente a la superficie, no hay que hacer ningún recorte ni nada, se ve a simple vista, ¿se entiende? Esta clase de formaciones rocosas lo que permiten observar es directamente, ¿sí?, qué es lo que pasó en los distintos periodos geológicos de la Tierra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una capa sedimentaria más finita puede indicar una determinada condición climática o puede marcar inclusive una línea más oscura, ¿sí? Una línea más oscura o más clara o lo que fuera, puede marcar, por ejemplo, una situación de temblores de tierra o de inclusive incendios, ¿sí? Por eso es que son tan importantes los estratos sedimentarios. Bueno, muchas gracias por seguirme. Si quieren suscribirse a mi canal, me ayudan a poder seguir publicando esta clase de trabajos para, bueno, ayudar un poco a comprender situaciones de biología y de otras materias. Muchas gracias.